haciendo la columna Pensamiento Crítico, abusando de la generosidad del querido Adán Costa, que está haciéndose un paréntesis para poder conversar con nosotros. Adán es abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. En estas, como dije, no sé si lo dije, disculpen, en esta su columna Pensamiento Crítico. Bueno, voy con el título y los saludamos. Saben ustedes, en Perú y en Colombia hubo elecciones, segunda vuelta. Keiko y Abelardo ganaron por la inteligencia artificial, una gran ayuda que tuvieron, entre otras cosas. Y Adán nos propone pensarlo, mirarlo desde el condicionamiento que eso implica de las subjetividades y los dramas sociales muy profundos que hay en la raíz. Adán, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, estimada Clara, y por supuesto la audiencia. Sí, el paréntesis es un paréntesis hoy profesional. Estoy aquí en el Ministerio Público de la Acusación haciendo tarea profesional en una audiencia penal. Estoy esperando de un momento a otro que se habilite, así que bueno, estoy esperando. Y bueno, tenemos por suerte la tranquilidad aquí para poder salir al aire sin problema. Bueno, entonces nos vamos a apurar, no vaya a ser que te llamen en 5 minutos. No, está bien, porque viene demorada, viene muy demorada la audiencia. Está bien, bueno, está bien. Tendremos para toda la mañana, así que no hay ningún inconveniente, podemos darnos este momento. Bueno, nada, para poner algo de contexto, a veces uno prefiere salir desde un lugar cómodo como el estudio, y a veces nos ha tocado hacerlo, bueno, en las mañanas y muchas veces tocan audiencias judiciales, ¿no? Es mi trabajo. Claro. Es Adán, uno de mis trabajos. Te doy este puntapié noticioso, digamos, y te escuchamos. Quiero, para la audiencia, contar, ¿no es cierto?, que en rueda de prensa ayer Iván Cepeda, ¿no?, anunció una suerte de, no sé si anunció, propició, quizás sería el verbo más adecuado, una desobediencia civil pacífica frente al mandato del Espriella, ¿no? Denunciando irregularidades que comprometen la soberanía nacional, y en ese contexto es que lo hicieron. Quería simplemente, la información es mucho más larga, pero quería dar eso como pie noticioso. Sí, es interesante esa noticia con las 2 o 3 que vamos a tratar de articular de estos días, para siempre darle la clave de cierta profundidad para el análisis. Está haciendo, o sea, a ver, la diferencia que hubo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Perú fue, ahora ya con el escrutinio definitivo, fueron 30.000 votos. Nada, o sea, hay una situación como lo describió Gustavo Petro. Estamos en empate social. Y esto es interesante, sí, porque quiero que nos quedemos con esta idea. Electoralmente, ustedes saben o sabemos que muchas veces cuando se difunden resultados electorales, sobre todo los preelectorales, se habla de bocas de urna, de estudios de opinión, sondeos de opinión, y muchas veces las consultoras y encuestadoras hablan de hola. Hola. ¿Me escuchás, sí, Adán? Sí, te escucho bien. Te escuchamos un poquito entrecortado. No sé si podés ¿Ahora mejor? moverte. ¿Ahora mejor? ¿Ahora? A ver, ahora sí mejor, porque la verdad es que es una pena. Mejor, sí. Sí, Está. Decía esto. Cuando estamos en la inminencia de una elección, las consultoras, cuando está muy parejo el resultado, dicen, bueno, están en empate técnico, están con un margen de error que puede ser más o menos. Es decir, cuando verdaderamente los sondeos dicen, bueno, acá no hay un claro ganador preelectoral. Lo que dijo Gustavo Petro, luego del resultado del Espriella, que es un poco más que el de Keiko Fujimori, pero en 13 millones de votos que tuvieron unos y otros, o sea, en 26 millones de votos,
la diferencia de 200.000 que hubo en función de Abelardo de la Espriella, el presidente electo en Colombia, el Tigre, el que se hace llamar el Tigre, ponele una X al Tigre, decía, para la boleta electoral, muy simpático, con música de hip hop, con parafernalia, digamos, de rockstar, cosas que en Argentina sabemos demasiado. Eso como oferta de campaña, ponele una X al Tigre. Eso era la campaña electoral. Y lo que dijo Gustavo Petro, con el resultado ya medianamente puesto y encadenado, articulado con esta otra noticia que vos acabas de dar, de la desobediencia civil, ¿qué dijo Petro? Estamos en un empate social. Y esto es interesante. Es interesante porque tanto Petro, el presidente saliente, popular, progresista, forma parte de las izquierdas latinoamericanas, e Iván Cepeda, que fue el candidato a presidente que perdió, lo que están ejerciendo desde el minuto cero, y esto es interesantísimo, es el ejercicio de la oposición. Se hacen cargo de los 13 millones de votos colombianos que votaron desde el primer día. Esto no es algo usual que ocurra. Por lo general, veamos los procesos electorales en la Argentina, los que pierden, y bueno, se guardan, ven las elecciones luego de medio término, generalmente pasa eso. Pero cuando estamos en una situación de empate social, es mucho más que algo electoral. Significa no solamente que la sociedad está dividida y hay que ver las causas, que es lo más interesante, de alguien que se moviliza por votar a alguien que efectivamente, lo sepa o no lo sepa, el tipo de políticas que van a encarnar van a ser políticas regresivas de derechos. Colombia vivió un proceso de expansión de derechos con el gobierno de Petro. Por supuesto, con los cuestionamientos mismos que, por ejemplo, se hicieron a los gobiernos populares aquí en la Argentina. Le entran por temas laterales, transparencia, corrupción, etcétera. Eso es algo bastante parecido. Por eso yo siempre entrecomillo cuando se hace mucho énfasis en el sillón gamer de Adorni. O sea, estamos haciendo un énfasis en la corrupción del sillón gamer de Adorni, lo simpática que nos puede resultar, hasta tragicómica la escribana, y no estamos viendo el sentido de las políticas que se están dando en este momento. ¿Qué es lo que dice Milei? Estamos haciendo cosas que ni siquiera los gobiernos militares lo hicieron. Y es verdad. Esas 3 leyes que hoy se están discutiendo en la Argentina, la inviolabilidad de la propiedad privada, el super rigi y la quita de la protección para que las tierras no la puedan tomar extranjeros, es llevar a la Argentina una economía de enclaves. Sí, sobre todo esos puntos que les interesa a los sectores, a los sectores de poder, del poder real, digamos, el poder de la economía concentrada. Se requiere fundamentalmente del cobre, del litio, de la cordillera, y también se requiere del agua de la cordillera para hacer estos data centers zoológicos digitales. Esto lo hemos dicho ya en un par de entregas de esta columna, zoológicos digitales para la inteligencia artificial. Y estos permisos legales son justamente esto lo que saca pecho Milei. Estamos haciendo cosas que ni los gobiernos militares hacían. Es esto. Esto es tremendo desde el punto de vista de las consecuencias políticas, sociales, ambientales de este tipo de decisiones. Entonces, el análisis que nosotros tratamos de hacer hoy es que estos fenómenos son fenómenos que no son aislados. Hay un posicionamiento muy fuerte geopolítico norteamericano, la doctrina Monroe, es decir, la doctrina Monroe actualizada por Donald Trump, que es América para los americanos. ¿Qué significa América para los americanos? Significa que el continente América es para los norteamericanos. Esa es la doctrina Monroe, con sus variantes en distintos momentos de la historia, porque recordemos que la doctrina Monroe es de las primeras 2 décadas del siglo XIX. En Estados Unidos, Monroe era un presidente norteamericano.
que tenía esta posición, este posicionamiento de decir, bueno, esto es nuestro, esto nos pertenece. Y bueno, la articulación política de los distintos gobiernos, los que son de oposición a esa mirada geopolítica y los que son, ponderados. Ayer se conoció el evento en la embajada norteamericana, hubo un festejo, un gran festival que fue el presidente, y Lamelas, el embajador norteamericano, dijo algo muy claro: estamos ordenando el continente, y la avanzada o la primera avanzada del orden del continente fue la Argentina con el gobierno de Milei. Eso es una declaración que hacen. Por eso digo esto de decirlo desembosadamente, es decir, la avanzada es decir, tengo una posición, un posicionamiento pro norteamericano, con un espíritu que Argentina, por ejemplo, siempre ha sacado se ha trabajado mucho la tradición antiimperialista, no solamente de las izquierdas. Es una posición antiimperialista no solamente sobre Estados Unidos, sino generalmente que se ha tenido sobre la conquista europea, etcétera. Es decir, Argentina siempre ha trabajado culturalmente bastante bien esto, no lo suficientemente porque aparece la inteligencia artificial y votamos al león en Argentina y al tigre en Colombia. Entonces, pero Argentina tiene posiciones anti-norteamericanas, por supuesto, tiene personas que idolatran a Estados Unidos, que creen que es el maná, el destino deseado y soñado. Y sobre todo hay determinadas ciudades que para cierto, y lo digo en términos jaurechianos, medio pelo de la sociedad argentina, adoran Miami. Ahora, traspasado, va a haber, justo cae la sede que va a disputar Argentina, el partido con el Cabo Verde. Pero voy a este punto. Estoy tratando de hacer, parece una ensalada, pero no es una ensalada cuando podamos articular esto. Lo que dijo Lamelas ayer, que gracias al gobierno de Milei se está haciendo esto, pintar de un determinado color político Latinoamérica, especialmente Sudamérica, y repasemos. Argentina con Milei, Chile con Kast, Bolivia con Rodrigo Paz Zamora, que está tratando de avanzar sobre la gran reclamación social que tuvo, sobre todo de los campesinos, trabajadores e indígenas, Perú ahora con Keiko, Colombia con Abelardo de la Espriella, Ecuador con Noboa, y Venezuela con un gobierno, digamos, empático con los intereses norteamericanos, que ahora lamentablemente están pagando una tragedia humanitaria de proporciones colosales. Todos sabemos lo que está pasando en Venezuela con estos dobles terremotos. ¿Y qué queda, al menos en el Cono Sur? La elección de octubre de Lula. La elección de octubre de Lula, Brasil, 200 millones de habitantes. Sí, la importancia que tiene para Latinoamérica, Brasil y también México. Es decir, poco a poco esta colonización que es cultural, que es tecnológica, que es aspiracional, ¿sí? Justamente articulando esta cuestión aspiracional tenemos una persona que de un sector socialmente, socioeconómicamente y materialmente bajo pueda votar a alguien que no le va a garantizar políticas de ascenso social, sino lo va a dejar en ese mismo lugar o peor. Y lo vota igual. Es decir, una especie de síndrome de Estocolmo, un enamoramiento con el captor. Y esta es la situación, lo digo un poco en términos coloquiales, para que nos entendamos en una columna de opinión, pero esta es la profundidad. Por eso, en este caso, esta declaración de Iván Cepeda en Colombia, hablando de la desobediencia civil, ese concepto de desobediencia civil también está acuñado por un filósofo norteamericano. Thoreau trabajó el concepto de desobediencia civil, que luego Gandhi lo aplicó para la India. Es decir, la desobediencia pacífica, es decir, no vamos a obedecer una orden que va a ir en contra de nuestros derechos.
Eso me parece interesante, políticamente muy interesante, y sobre todo porque están honrando a que en el caso de Colombia la mitad de la sociedad no votó, y esto es importante, no votó a ese tigre. Y lo cierro con un comentario que hizo el propio Petro que me pareció muy inteligente. Como una humorada, dijo Petro, tigres no hay en América Latina, no hay en Colombia tigres. Los tigres son de Asia y los que están en Colombia están en zoológicos y bregamos por su vuelta y su retorno al lugar de origen que es en Asia, los tigres. Esa es la humorada que habla sobre el mote que se autoimpuso Abelardo de la Espriella, el tigre. Lo que existe en Latinoamérica son jaguares. Y si vos como candidato a presidente te pones este mote con un animal que no existe en nuestra naturaleza, en nuestra cosmovisión, en nuestra visión, y bueno, está claramente, y lo estamos hablando de que él se autoimpuso el mote de el tigre. Digo, en esta humorada, en este gag, en esta ironía, habla mucho de justamente del candidato que terminó ganando en Colombia, que recordemos tiene nacionalidad norteamericana y juró por la bandera norteamericana. Es decir, muchos elementos y muy expresos, casi como lo que dice Milei, diciendo, ni los gobiernos militares lograron lo que estamos logrando nosotros con, no sé, dijo el otro día, 18.000, 36.000, los números no son el fuerte del presidente, hablando justamente esto, de las reformas estructurales que hicieron. No sé cómo hace la contabilización, pero bueno, él dice. Es interesante esto que vos mencionás por ahí, bueno, en términos generales las grandes mayorías, ¿no es cierto?, no lo saben. Hasta donde sé, querido Adán, de la Espriella tiene una triple nacionalidad, Estados Unidos, sí. Colombia e Italia, ¿no? Italia, sí. Y fíjate, ayer Cepeda, ¿no? Llamó a las autoridades estadounidenses o les pidió que aclaren si si este Abelardo ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier agencia de seguridad de Estados Unidos, cuestionando la abierta injerencia de Donald Trump en el proceso electoral de Colombia. Y cuando decíamos en el título la manipulación, nos referimos precisamente a eso, ¿no es cierto? La verdad, una cosa insólita, ¿no es cierto?, que los software sean manejados por una empresa privada. Me estoy refiriendo a los padrones, ¿no es cierto? Es insólito que el volumen de votación extranjera, es decir, me refiero, por supuesto, de los que viven en el extranjero, es cierto, haya sido canalizada a través de los consulados que claramente trabajaban en oposición, ¿no es cierto?, a Petro y a Cepeda. Es decir, Petro lo denunció, lo viene denunciando desde hace por lo menos 2 meses. Así es, y hay un tema interesante, primero electoral y luego del tema de la seguridad de la información en relación al tema de un escrutinio, que es un tema que siempre es una gran discusión en el doble sentido, el tema de los escrutinios, primero la manipulación previa y luego la manipulación del resultado. O sea, la manipulación previa lo puede hacer bueno, con el efecto publicitario de una campaña electoral, que hay una manipulación, donde, eso forma parte de todas las fuerzas que hacen, bueno, el ejercicio de una apuesta hacia la ciudadanía de su oferta electoral. Pero puede haber una manipulación también con la inteligencia artificial. Pero eso es un análisis. El otro análisis es la manipulación concreta a través de los servicios de conteo rápido que tienen estos procesos, y esto es que es una empresa privada que hizo ese conteo rápido, y por eso Colombia tuvo
el resultado a las 2 horas de haber cerrado la votación. Pero, y acá también esto se cuestionó fundamentalmente en el sesgo de esa información, y tanto en el caso de Perú como Colombia, sobre todo en Perú, pero también incide mucho en Colombia, el caso de Perú es evidente. Roberto Sánchez ganó en el territorio del Perú, ¿sí? Sí. El resultado de los votantes que residen en el Perú fue propicio para Roberto Sánchez. Keiko Fujimori gana con el voto de los residentes extranjeros en el mundo, especialmente en Nueva York y en Buenos Aires, en Argentina. ¿Por qué esto pudo haber pasado? ¿Por qué incluso quedó casi como muy cuestionada la transparencia de esta situación? ¿Por qué? Sí. Porque la diplomacia peruana depende del Parlamento peruano, y el Parlamento peruano lo maneja actualmente Keiko Fujimori. Y esto implica esta relación de dependencia con los cónsules, que no son autoridades electorales, son los representantes del país en el extranjero, en ciudades que no son como embajadas, son ciudades importantes. Es decir, tiene una representación política, no un trabajo electoral, ¿sí? Es decir, el trabajo electoral implica un control sobre eso. Entonces, básicamente en Perú, Keiko Fujimori, se da esta paradoja, termina ganando, inclinando la balanza a su favor, esa exigua diferencia con votantes extranjeros, porque en el Perú ganó Roberto Sánchez, y es casi también, por eso a mí me gusta ver la trama porque en las paradojas se encierra, está la enseñanza. O sea, el candidato peruano, la gente que vive en el Perú, lo elige presidente. La gente que elige no vivir en el Perú hace presidente al otro signo, que generalmente tiene una posición encolumnada con estos lineamientos, digamos, geopolíticos de Norteamérica. Y en el caso de esto, del empate social que plantea Petro y plantea las denuncias de cómo la empresa privada, que también manipuló los resultados en Guatemala, él lo vino planteando desde mucho tiempo antes, y bueno, crónica de una muerte anunciada, fatalmente ocurrió. Pero sí me parece interesante la posición de Cepeda y Petro en relación a la desobediencia civil. Me parece muy interesante que son ejemplos, como el ejemplo de Roberto Sánchez, que hizo campaña para el indulto de Pedro Castillo, que era el anterior presidente electo, que tuvo un golpe parlamentario en Perú. Sí. Es decir, estas cosas hay que decirlas, el aprendizaje, no encontrarse con la media lengua de lo políticamente correcto para especular, porque en realidad lo que hay que asumir son posiciones políticas de sentido político. Es decir, ¿vamos a permitir que en la Patagonia se instalen zoológicos digitales? ¿Lo podemos permitir o no? Ese es el sentido político, es clara la posición. Sí. Yo no sé exactamente lo que vos pensás. Mi opinión, y por supuesto no tengo, ¿cómo te diré? No tengo datos estadísticos en la mano como para fundamentar esta percepción, en todo caso, es que, y voy a hablar de Argentina, las grandes mayorías populares en las cuales estamos incluidos vos y yo, las grandes mayorías populares hoy por hoy estamos tan absolutamente abrumadas por esta miseria planificada, como decía Rodolfo Walsh, que hay muchísimos temas como que vos estás ejemplificando, ¿no es cierto? La instalación de data centers. Lo hemos planteado en este programa infinidad de veces y vamos a insistir cuanto sea necesario. Todo el entramado legislativo con el cual del cual se enorgullece Milei, ¿no es cierto? Todo el entramado legislativo que avanza velozmente, ¿no es cierto?, el gobierno en esto, está pensado justamente para abrirle las puertas a las inversiones extranjeras
sin ningún tipo de límite, de condicionamiento, de retribución, de respeto por la soberanía, retribución al pueblo argentino, me refiero. Entonces van a utilizar nuestros territorios, el agua, la energía, tanto la energía nuclear como la energía eléctrica, para alimentar y sostener estos gigantescos emprendimientos, cuyos únicos beneficiarios van a ser las grandes tecnológicas, Peter Thiel a la cabeza, ¿no? Y tengo la impresión, Adán, finalmente, que gran parte de la población no termina de tomar conciencia, fíjate. Sí. Es que hay que, digamos, tiene que ver con otras articulaciones mucho más profundas que involucran fundamentalmente sistemas educativos. Es lo cultural, hay que mirar lo educativo para que fundamentalmente esos adolescentes que son jóvenes puedan tener herramientas ante una invasión cultural que es la inteligencia artificial o las tecnologías de la información. Es ahí en donde hay que ponerle mucho ojo. Es por supuesto, un buen enunciado político, una buena propuesta política, pero fundamentalmente mirando ese sector, que es el sector quizás más con derechos más vulnerados en relación a esto. Es bastante interesante el tema como para tratarlo, pero creo que por ahí va la cosa. Y dejo solamente como un rulito este tema de por ejemplo, para ver cómo a veces hay que articular fenómenos sociales de otra índole, no estrictamente político-electoral. Bielsa, el entrenador que dejó de ser entrenador de Uruguay, hizo un comentario muy interesante. Dijo, mis jugadores me pedían que reduzca la cantidad de charlas que él daba explicativas de hora y media, porque no lo escuchaban. Estamos en presencia de la generación TikTok, la generación de la tecnología digital, es decir, que el interés, ya esto que nosotros hace 20 minutos estamos hablando, quizás un adolescente cambió de dial, por decirlo en términos analógicos. Sí. Entonces ahí hay un tema que no solamente es un cambio de estilo, sino fundamentalmente no hay una interpretación del mensaje. Y estoy seguro de que Bielsa planteaba en términos de su rigor metodológico hacia su trabajo su trabajo bien que hace de entrenador de fútbol, pero lo da desde sus jugadores son jóvenes de 20, 21, 22, 23 años que le pidieron, por favor, reduzca porque no te escuchamos, no te entendemos, no te escuchamos. Bueno, ahí eso es eso que hay que prestar la atención al enunciado político, claro, eso sí, pero mirar eso. Esos son fenómenos que nosotros tenemos que poner en superficie para trabajar sobre eso. Sí. Y finalmente, cerrando, ¿no? Estaba pensando de nuevo en esta propuesta, ¿no es cierto?, de Cepeda con respecto a la desobediencia civil pacífica. Yo creo que como propuesta, como concepto, como vos bien decías hace un rato, es muy interesante, pero sin olvidar que todos estos modelos, vos los has recorrido, ¿no es cierto?, en América Latina. Todos estos modelos de cercenamiento y retrogradación de derechos, ¿no es cierto?, de las mayorías populares, solamente cierran, solo sí, con garrote y con represión. Y si no, tomemos como ejemplo inmediato, ¿no es cierto?, la salvajada que han hecho ayer en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Terrible. De un plumazo eso en la consecuencia, Clara. Eso en la consecuencia, pero antes, previamente, con manipulación digital. O sea, es el combo. Bien, querida Clara. Tremendo.
Bueno, Adán, por suerte no pudimos conversar, no te llamaron. Sí, sí. Ya me están llamando. Bueno, Ya me están llamando. Un Bueno, abrazo, gracias. un abrazo enorme. Hasta la La próxima. seguimos. Adiós. Gracias. Bueno, cerramos la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.